Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta Lo que hay que saber. Reviven el bloque de contención y 43 senadores ofrecen frenar la reforma judicial. También la corrupción deja un daño de 2.700 millones de pesos en Segalmex. Y el AIFA ya moviliza más de una tercera parte del total de la carga aérea en México. Es viernes 6 de septiembre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse y compartan este podcast para que más gente esté muy bien informada. Hoy está conmigo Gaby Tlaseca, periodista, corresponsal y conductora en Canal 22, Univisión Noticias y ViX. Gaby, tengo como recuerdos, ¿verdad? Contigo, tú y yo hablando en los micrófonos. Por supuesto que sí, Gonz. Qué gusto que me hayas invitado. La verdad es que teníamos ya varias citas pendientes y bueno, creo que la coyuntura que estamos viviendo y de lo que vamos a platicar amerita que tú y yo nos sentemos a platicar. Y sí, a mí también me vino un flashback de cuando me acompañabas también en estudio y compartíamos micrófonos en el financiero Bloomberg, así que feliz de reencontrarnos ahora en este podcast que aparte la verdad es extraordinario. Muchas gracias, Gaby. Y bueno, el tema no solamente del día, sino prácticamente todo lo que llevamos de la semana ha sido la reforma judicial. Muy controvertido todo el proceso. Y bueno, finalmente ayer 43 senadores de oposición garantizaron, ¿verdad?, los votos necesarios para poder frenar esta reforma cuando sea sometida ante el Pleno del Senado. Con esto, Morena y aliados no reunirían la mayoría calificada para concretar los cambios a la Constitución. Vaya reto, porque ahora sí, ninguno puede faltar a una sesión, ninguno ahora sí que puede decir me siento mal, me enfermé, si es que de verdad planean ponerle freno a la reforma judicial. No, pues ya dijeron que les falta uno y que ese uno ya lo tienen planchado, aunque la oposición ha dicho que efectivamente, como lo apuntas, nadie va a votar a favor y que si se enferman ya tienen a los suplentes listos de bateo para, por supuesto, no pasar esta reforma en el Senado. Fíjate qué curioso, Gonzalo. Sí. Tú decías que es el tema de los últimos días. Para mí es el tema de los últimos meses. Desde que Claudia Sheinbaum estaba en campaña, era muy claro que septiembre iba a ser un mes coyuntural para aprobar las grandes reformas del presidente. La reforma del presidente, la del Poder Judicial, que ya se venía cocinando, que se venía platicando, pero sobre todo la que se lee como algo para quitarle una independencia a uno de los tres poderes más importantes que tenemos, al máximo Tribunal de Justicia. Y lo que yo te diría es que después de las elecciones, después de que Morena tiene la mayoría en el Congreso, bueno, pues la aplanadora de Morena se estrenó justamente con la reforma del presidente, pasándola en una sede alterna, ¿no? Por parte de los diputados, y bueno, pues tendrá que ser votada en el Senado, pero yo creo que esto tiene pues muchísimos ángulos de opinión, mi querido Gonz. ¿Sabes qué, Gaby? Tienes toda la razón. En realidad nadie se puede hacer sorprendido de que finalmente estemos viendo en este septiembre pues prácticamente a la aplanadora morenista aprobando todas las reformas que el presidente dio a conocer desde principios de febrero. Ya desde ahí sabíamos lo que venía, ¿verdad? Sí, Morena arrasaba como lo hizo en la elección pues de hace apenas algunos meses. Pero bueno, ahora Morena cuenta con 85 senadores, como dices, le falta uno para alcanzar esta mayoría calificada y bueno, prácticamente todos en la oposición, cada quien por separado, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, el senador sin partido, Manlio Fabio Beltrones, ¿verdad? Se han dicho firmes en su postura de no aprobar en el Senado la reforma judicial. Morena, por su lado, también dice no vamos a comprar ningún voto en la Cámara Alta. Gaby, ¿hacia dónde crees que camine esto finalmente? Hacia la aprobación, mi querido Gonzo. O sea, sí. A ver, Morena tiene absolutamente todo para pasarla en el Senado. Yo, aunque la oposición diga cualquier cosa, hemos visto a diputados que eran perredistas, porque ya el PRD está muerto, por decirlo de alguna manera, estar hoy con Morena cuando decían
que con este partido nunca. Y luego vemos a partidos que, híjole, la verdad dices, no sé ni cómo opinar sobre ellos, como el Partido Verde Ecologista de México, ¿no? Porque todavía dices el PT, bueno, se dice la 4T desde hace años, pero el Verde, que era el gran aliado, por ejemplo, del PRI, pues ahora es súper morenista, ¿no? Cuando están promoviendo cosas que a veces en sus propios estatutos están en contra. Yo creo que hacia dónde va, pues va definitivamente hacia la aprobación. Mira, yo ayer hacía un reportaje especial en torno a estas manifestaciones, en torno a al paro nacional que se llamó, y platicaba con varios de los involucrados quejosos que no quieren que se apruebe esta reforma, ya no digo sociedad civil, sino trabajadores del Poder Judicial y todo esto, y yo les decía, ¿cómo lo ven? Y muchos de ellos me decían, nos movilizamos tarde. A ver, si te fijas, Gons, se empezaron a mover a hacer el plantón, a hacer el paro, a no ir a trabajar, etcétera. Hace unos días, apenas este mes. Hace unos días. O sea, si esto hubiera ocurrido hace 3 meses desde las campañas, a lo mejor, no sé, esto tendría otra dirección. Yo lo que digo es, pensemos, si Morena ha conseguido como ha querido, sin ponerle nombre y apellido, lo que le ha hecho falta, si te falta un senador, sería como súper iluso pensar que el miércoles no sería aprobada esta reforma al Poder Judicial, que yo creo que tú ahorita lo vas a tocar más adelante, pero que incluso ya ha enemistado al propio país con sus grandes socios comerciales, ¿no? Un tema que sí es preocupante. Sí, y hacia allá iba justamente porque ya los legisladores de Estados Unidos surgieron garantías de que las reformas de AMLO no van a violar el TEMEC. Ya varios congresistas pues de nuestro vecino externaron su preocupación por las varias reformas constitucionales que están en discusión acá. Enviaron una carta a Katherine Tai, representante comercial de Estados Unidos, y vaya, solicitaron comunicarse con el presidente en funciones, con la presidenta electa, con el Congreso, es decir, movilizar todo el aparato desde allá, desde Washington, para tratar de ponerle freno. Mira, lo dijo el propio embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar. Estamos realmente preocupados por una reforma de este calado, si tomar en cuenta a los grandes socios comerciales, y sí se pueden afectar las relaciones bilaterales. Pero no solo el propio embajador, con el que ya dice rompió relaciones el presidente Andrés Manuel López Obrador, igual que con el embajador de Canadá de nuestro país, con las asperezas justamente por las opiniones de la reforma. Mira, antier la American Society, que está siendo presidida por Larry Rubin, incluso anunció en este evento que tuvieron, donde estuvieron invitados incluso los congresistas para que ser tomados en cuenta en esta discusión también con respecto a la reforma judicial. No se presentaron, lo que es un dato interesante. Ya dijo Larry Rubin, no vamos a anunciar más inversiones en el país hasta que no sepamos cuál es el rumbo de una reforma que a los que queremos hacer, de él como representante, grandes inversiones en el país, pues no nos da certeza jurídica de tener un problema, quiénes son los que van a tener que resolvernos pues un tema que nos cuesta millones de dólares cuando esos llegamos a confiar en un país. Entonces, está complicado. Sí, la verdad es que ha sido todo un tema también con la relación en Estados Unidos. Hay mucho nerviosismo, hay mucha controversia todavía alrededor de esto, pero yo también opino como tú. Será la próxima semana cuando finalmente veamos esta reforma avanzar, y de ahí pues también como fichitas de dominó estaremos observando la reacción que va a tener en cadena todo este pues ajuste legislativo que estamos viviendo en uno de los septiembres quizá más consecuentes en la historia de nuestro país. Pero bueno, vamos a cambiar de tema, Gaby, porque la corrupción le ha dejado un daño de 2.700 millones de pesos a Segalmex. Hay 156 denuncias. Esto pues es uno de los desfalcos, ¿verdad?, más importantes que se hayan visto en los últimos meses, bueno, los últimos años en la administración pública. Totalmente, es el escándalo de corrupción, Gons, que está marcando la llamada cuarta transformación, cuando la bandera del presidente siempre ha sido acabar con la misma. Hace no mucho, en una de las mañaneras, decía que uno de sus grandes pendientes era justamente el nivel de corrupción que no había podido atender, pero ya sabes, dijo que este era un tema que se había gestado en los tiempos neoliberales, conservadores, y que no se curaba de la noche a la mañana. Sin embargo,
desde el escándalo aquel que hubo de Conasupo, no sé si recuerdes, sí, donde estuvo involucrado Carlos Salinas, pues ahora más de 30 años después, ahora nadie sabe dónde quedaron más de 11,000 millones de pesos de seguridad alimentaria mexicana, pues la heredera de Conasupo creada por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria que nunca llegó porque el dinero pues desapareció, ¿no? Sí, a ver, estas denuncias de esta 156 que te mencionaba Gaby, en realidad son por delincuencia organizada, lavado de dinero, defraudación fiscal, uso ilícito de atribuciones y facultades, peculado, enriquecimiento ilícito, captación indirecta de recursos, es decir, los peores pecados en la lista del presidente. Y aún así, pues lo que estamos viendo es que no se está resolviendo este asunto y no vemos que se resuelva de manera pronta, y sí será una de estas manchitas, ¿verdad? En el historial de esta administración. Y más cuando era su bandera, ¿no? Y estamos hablando de primero los pobres, y justamente esta seguridad alimentaria que tendría que haber llegado con una canasta básica, como lo que fue Conasupo a través de Segalmex, pues hay dinero ahí que la Auditoría Superior de la Federación no encontró porque resulta que se la robaron a través de empresas fantasmas. Mira, desde el año 2020, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad documentó la existencia pues de toda esta red de corrupción de Segalmex ligada a la entrega de convenios multimillonarios irregulares a personajes ligados al partido de Movimiento Ciudadano, el extravío de estados financieros y el otorgamiento de contratos a empresas fachadas vinculadas con empresarios que ahora pues construyen desarrollos inmobiliarios de lujo. Ahí es donde empezó todo el tema, pero sin lugar a dudas hay personas involucradas que están en el círculo cercano del presidente y por lo mismo, pues de la llamada cuarta transformación, lo cual sí, más que una rayita al tigre, pues imagínate, es una manchota ahí, ¿no? La 4T no es tan pura como dice el presidente, pero bueno, en un tema muy interesante también, Gaby, pues ahora sí que a decretazos, a fuerza de decreto, el AIFA ya moviliza prácticamente más de una tercera parte del total de la carga aérea en nuestro país. El aeropuerto, de acuerdo con datos recientes de la Agencia Federal de Aviación Civil, el AIFA ha gestionado 35.8% de las mercancías transportadas vía aérea aquí en México, unas 261,000 toneladas entre enero y julio de este año, pero insisto, esto a base de obligar a las empresas a hacerlo. Pues sí, imagínate que es un decreto presidencial y te dicen, te mueves porque te mueves. Sí, solamente así es como lo han podido posicionar o consolidar como líder en operaciones de carga, ¿no? Y ya dejó abajo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, al de Guadalajara, Querétaro, Monterrey, Cancún, que son los que le siguen en orden. Pero yo creo que tú lo dices con las palabras correctas, mi querido Gons. Definitivamente se hizo a punta de decretazos. Entonces, si te dicen, ya aparte te doy una semana para que te muevas, pues te mueves o te mueves, o sea, no hay de otra. Entonces, pues es un tema también que vemos para dónde, cómo es la línea, pues, para llevar una causa, una obra, etcétera, etcétera, pues a un punto en el que digamos que genuinamente, ¿no? Orgánicamente, difícilmente hubiera llegado, ¿no? ¿Tú ya conoces el AIFA, Gaby? Te voy a ser súper honesta, no lo conozco. Mira, alguna vez, o sea, bueno, lo conozco, he ido, no lo conozco en operación como usuaria, por eso no podría decir me ha ido bien o me ha ido mal. O sea, creo que sí es una alternativa importante. Sabemos que el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México está saturado, todos los que hemos volado, totalmente. Y tú que viajas mucho y que entras y sales por ahí, ya no son las goteras, son que llegues y tu maleta sea entregada en 3 horas porque el aeropuerto está saturado. Nadie estamos peleados con una obra, pero haber dejado otra obra inconclusa con todo el daño ambiental, con todo el dinero que estamos pagando los mexicanos para destapar otro hoyo y hacer un aeropuerto que sí se necesitaba, pero no en las condiciones adecuadas, y luego, Gons, operado por el ejército, hoy, no sé, como usuaria no lo he querido hacer, tengo mis dudas, pero tendría que ser un ejercicio periodístico, seguro que habré encontrado un momento, no sé si tú ya lo usaste. Fíjate que no tampoco como usuario conozco la obra en sí, pero de nuevo el gran reto aquí sigue siendo la conectividad o la conexión con el resto de la ciudad. Lo platicábamos justo en esta semana, pero bueno, ya las empresas tuvieron que adaptarse y seguramente estas compañías de transporte de carga pues son, creo que en estos momentos, quienes mejor nos pueden decir que también está el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
Gaby, otra pregunta. ¿Ya te has pedido un crédito recientemente o estás pensando hacerlo? Fíjate que cuando me mandaron el tema de lo que íbamos a platicar, tú sabes que aparte soy periodista de tecnología. Sí, claro. Me fascina el tema. Y dije, voy a entrarle de lleno, ojalá que tengamos 3 podcasts para hablar de este tema. Porque, híjole. Tenemos uno, así es que aprovecha. No, déjame. Ajá. Fíjate que me parece que sí, hechos, fíjate, he abierto cuentas, sobre todo de inversión. Esta idea de aprovechar la parte digital, de no tener que pagarte en una banca y sumarle el tema que te puede traer como la inteligencia artificial que ahorita nos platicarás tú, me parece que es algo increíble para los usuarios. Uh-huh. Entonces, sí creo que el tener todo aquí en tu teléfono te permite incluso tener un control y ver cómo va creciendo tu dinero, porque antes tú tenías que esperar al mes al estado de cuenta que te llegara del banco y luego no te llegaba y irte a pelar a la sucursal. Creo que hay muchas ventajas, pero ahí te dejo que entres tú de lleno porque creo que el tema de la inteligencia artificial es buenísimo en este tema, ¿no? Tal cual, y es que la pregunta es, queridos podescuchas, porque la inteligencia artificial está ayudando a las instituciones financieras a analizar mejor a los usuarios y competir en un entorno de altas tasas de interés. En los créditos sin garantía que ofrece la banca tradicional, las tasas de interés son de alrededor del 60%. Es altísimo el costo del crédito en las circunstancias normales, pero con un análisis más detallado de la inteligencia artificial, los deudores ya pueden acceder a tasas que van, fíjate, del 12 al 34%. Vaya, una sexta parte en algunos casos, ¿verdad? De lo que normalmente sería sin la inteligencia artificial. Y aquí es en donde uno dice, no hay que tenerle tanto miedo a la inteligencia artificial, más bien hay que saber cómo utilizarla, como todas las tecnologías, y tú lo sabes muy bien, Gaby. Por supuesto, la tecnología no es mala, son sus usos, las implementaciones y quién, como tú bien dices, las personas lo utilicen. Mira, a mí esta idea de que hoy en México hay más teléfonos inteligentes que personas. Hoy el hecho de que alguien, quien tiene un teléfono inteligente, pueda acceder a pedir un crédito a través de la banca comercial y sin alguien que no accedía al crédito porque en una banca tradicional no se lo daban, porque el estudio de un ejecutivo hoy es rebasado por un estudio rapidísimo de minutos de la inteligencia artificial, me parece que es una gran oportunidad para bancarizar a la gente que lleva muchos otros beneficios, ¿no? Hoy ya la gente puede abrir una cuenta, abrir su teléfono, escanear su rostro, ¿no? Escanear sus identificaciones, parte delantera, trasera, etcétera, para que esa data que se está generando sea analizada por la inteligencia artificial y entonces, sobre todo, aquellas mujeres que son las del microcrédito, que antes no accedían a la banca comercial, pero que había otras instancias, puedan pedir estos créditos pequeños para empezar un pequeño negocio para sostener a su familia y que aparte las mujeres, quiero decir, y en esta banca de microcrédito son las más pagadoras, pues lo pueden hacer a través de su teléfono inteligente. Entonces, creo que esto abre la posibilidad incluso de llevar recursos a personas para hacerse de un pequeño negocio que pueda sostener a su familia de una manera mucho más sencilla. Y fíjate nada más que esto es muy interesante porque se complementa con lo que le dijo a nuestra colega Luz Helena Marcos, Juan Carlos Flores, director general de Dupla, que es una empresa de crowdfunding que opera bajo la licencia FinTech y se encarga de intermediar entre inversionistas y solicitantes de crédito con esta tecnología. Prácticamente la tasa de conversión de los solicitantes se incrementa 71%. O sea, un 71% más, ¿verdad?, de tasa de conversión de los solicitantes. Y eso te habla que también la inteligencia artificial nos pudiera ayudar eventualmente a mejorar el tema de la bancarización y la penetración de instrumentos financieros en México, que todavía seguimos muy rezagados. Para una economía de nuestro tamaño, que podamos ya tener o que haya un análisis más sesudo, más efectivo para poder llevarle la tecnología y los servicios financieros a más personas, a mí me parece brillante. Totalmente de acuerdo. Y mira, te voy a dar un dato. Hace no mucho tuve la oportunidad de estar conduciendo un evento para BBVA y hablamos un poco de digitalización, bancarización y todo esto. 8 de cada 10 cuentas que hoy se abren para este banco se abren a través del teléfono. Wow. La gente ya no va a la sucursal. Es una cifra que te mata la idea y el concepto que teníamos antes, ¿no? De tener que abrir una cuenta a la sucursal. No, hoy la puedes abrir en minutos a través de un teléfono. Ya ni te quieren ahí. Apoya.
Ya ni te quieren en la sucursal. Ya ni te quieren ahí. Ya los ejecutivos están volviendo algo abstracto. Sí, llegas a la sucursal y lo primero que te dicen es, ya probó en nuestra aplicación, ya revisó en la... Pues sí, la verdad es que es una cosa prácticamente del pasado eso. Pero bueno, mi querida Gaby, ya nos tenemos que empezar a despedir, pero no sin antes una muy buena noticia para los amantes del deporte. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y ahí te va, porque ya comenzó oficialmente la temporada 2024-2025 de la NFL. Volvió el fútbol americano. Ayer ya el primer partido inaugural. Hoy juegan los empacadores de Green Bay en Brasil. El domingo jornada completa. El lunes los poderosísimos 49 de San Francisco. No sé si a ti te emocione. Yo sí estoy verdaderamente, ya por fin llegó la mejor época del año. Mira, me gusta, le voy totalmente a los 49ers. Ya me vi la serie en Netflix, se la recomiendo, la de los quarterbacks, ¿no? Ajá. Donde está Mahomes y etcétera. Entonces, es un deporte apasionante que creo que ha cambiado, entiendo sus reglas para esta temporada, reglas positivas, lo que también cuidan a los deportistas. Y pues no hay como la pasión de aventarte un buen juego, el Monday Night, etcétera. Entonces, pues yo también aplaudo que ya haya regresado el fútbol americano. Sí, y bueno, antes de despedirnos también, una nota que nos llamó mucho la atención. Hay un pequeño país en Europa llamado San Marino que llevaba 20 años sin ganar un partido de fútbol, fútbol soccer, fútbol asociación, como lo quieran llamar. Llevaba 140 encuentros sin haber ganado y finalmente ayer le ganó 1-0 a Liechtenstein, que tampoco, ¿verdad?, es una gran potencia, pero bueno, imagínate pasar 20 años sin ganar. Es lo que comprueba que no hay esfuerzo, no hay trabajo que no sea recompensado y todo mi reconocimiento, porque a lo mejor muchos ya a los 5 años hubieran tirado la toalla o menos, ¿no? Pero decir 20 años hasta que bueno, pues hay que felicitarlos, ¿no? Como no, la verdad. Totalmente de acuerdo, pero bueno, Gaby, muchas gracias por habernos acompañado en este podcast ya de cierre de semana. Lo logramos, llegamos nuevamente al cierre de una más con mucha información. Muchísimas gracias, Gonz, y bueno, quiero que quede en este podcast. Claro. Que me tienes que pagar la invitación en el mejor de los sentidos, porque siempre es un gusto. Te espero en Debate 22 para la próxima semana, porque tenemos que discutir otros grandes temas y tú y yo seguir compartiendo estos micrófonos en cualquier parte. Cuenta conmigo siempre. ¿A qué hora es tu programa normalmente los lunes? El de opinión, bueno, se graba los lunes, pero vamos al aire todos los martes a las 10 de la noche. Okay. Y pues no se lo pierdan, porque ahí va a estar Gonzalo. Muchas gracias por la invitación, Gaby, y de verdad muchas gracias por habernos acompañado también en este podcast. Un verdadero privilegio tenerte acá, y ya saben, toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Nos escuchamos el lunes. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó